Hola de nuevo, arranco con este nuevo vídeo en el que voy a explicar todo sobre la aerotermia. No os perdáis al final del vídeo, donde hay una comparativa de los costes anuales de la energía que os costaría en vuestra vivienda si tenéis instalado diferentes sistemas de calefacción. Puede ser por caldera de gas, por caldera de gasóleo, por biomasa, por aerotermia, por radiadores eléctricos. Con ese estudio podréis ver cuál es la tecnología más barata y cuál os interesa más. Os voy a explicar también en este vídeo con detalle cómo funciona una aerotermia. En realidad os explicaré el concepto de la aerotermia. Un concepto que muchas veces la mayoría de profesionales no entienden. Entienden muchos detalles de cómo se comprime el gas, de cómo va de un sitio para otro, pero no entienden el concepto de la aerotermia. Aquí en este vídeo vais a entender qué es el concepto de la aerotermia, mucho mejor de lo que lo entienden la mayoría de profesionales. Además, el vídeo está cargado de consejos y conclusiones que os van a ayudar a decidir en el hecho si vale la pena instalar aerotermia o incluso geotermia. ¿Qué es la aerotermia? En primer lugar, deciros que es una bomba de calor y es la misma máquina que ya hace muchos años que tenemos en muchas viviendas y en muchos espacios, que es una máquina que produce el aire acondicionado, ¿vale? Esta máquina tiene una unidad exterior y una de interior, como un ejemplo la foto que podéis ver en esta pantalla. Cuando da calor en el interior, o sea, la máquina interior está dando calor, la del exterior da frío al exterior. Y cuando da frío en el interior, la unidad que hay en el interior da frío en el interior, la del exterior da calor. ¿Qué se conoce como aerotermia? Os he dicho que aerotermia es una bomba de calor como las de toda la vida. Pero, ¿qué es lo que se conoce como aerotermia? Pues bien, como aerotermia se conoce las bombas de calor que distribuyen el calor o el frío con el agua. Esto lo harían de una forma similar a lo que hace una caldera, pero solo en calor, ¿eh? Una caldera calienta agua y unas tuberías llevan ese agua hasta los radiadores y los radiadores calientan la vivienda. Pues una aerotermia hace lo mismo, pero en lugar de tener una caldera de gas o gasóleo, tengo una bomba de calor. Esto es lo que se conoce como aerotermia. En el caso de la aerotermia se considera que siempre es una máquina, una bomba de calor, que puede funcionar en frío y en calor. O sea, funciona dando calor en invierno y dando frío en verano. Y además, una aerotermia se entiende que es un equipo que, además de producir la calefacción o el aire acondicionado, produce también el agua caliente sanitaria. De hecho, hay bombas de calor o de aerotermia, o sea, hay aerotermias que su uso exclusivo es solo para producir agua caliente sanitaria. Vamos a ver cómo funciona una aerotermia o bomba de calor. Vais a ver que es muy fácil. Tenemos este esquema. En el exterior de la vivienda está el compresor y la batería exterior. Esto es lo que va montado en la máquina del exterior, ¿vale? Dentro de la carcasa está el compresor y lo que vemos con un ventilador es esto de aquí, la batería exterior, ¿vale? Por otro lado, tenemos lo que sería el terminal interior, ¿vale? El fan coil o radiador, ¿vale? Pues la característica principal de la aerotermia es la siguiente. Para que este bicho, este fan coil o radiador, me dé 3 kilovatios de calor, tengo este compresor que consume de electricidad 1 kilovatio hora y esta batería que coge del exterior 2 kilovatios hora. O sea, que gastando 1 kilovatio hora, doy 3 kilovatios hora de calor. Esto es la principal característica y ventaja de tener una aerotermia, de montar una aerotermia. Vamos a ver ahora cómo funciona. Imaginemos que tenemos 15 grados en el exterior de la vivienda y 20 grados en el interior de la vivienda. La unidad exterior, para robar calor del ambiente exterior, se tiene que poner a temperatura más baja, porque el calor siempre va
de algún elemento que está a más temperatura a otro que está a menos. ¿De acuerdo? Un radiador de una vivienda se pone a 70 grados y envía calor pues, a una pared que está a 20 grados. ¿Vale? El calor siempre va de elementos que están a más temperatura a otros elementos que están a menos temperatura. O sea que para robar calor la unidad exterior se pone a 10. De acuerdo, ya le hemos robado calor al exterior. Ahora lo que hace la máquina es que en la unidad interior se pone a 25 grados, o sea 5 más que el ambiente interior. De manera que envía ese calor que hemos robado al exterior al interior. ¿De acuerdo? Así es como funciona. En la mayoría de cosas es más importante entender el concepto de las cosas que los detalles. Para explicar cómo funciona una aerotermia no hace falta explicar que si los gases, que si se comprimen, no hace falta. Hay que ir al concepto y ya está. Y básicamente el concepto es este. Y con esto habéis entendido rápidamente qué es una bomba de calor y qué es la aerotermia. Básicamente cogemos en la unidad exterior, nos ponemos a temperatura por debajo del ambiente exterior, con lo cual le podemos robar calor porque estamos a una temperatura más baja que el exterior y esa temperatura que le hemos robado al exterior la ponemos de extra en la unidad interior, de manera que podemos dar calor al interior. Y la electricidad, o sea, el compresor, el kilovatio hora este que tengo aquí en la pantalla, es el que ayuda a mover esta energía, ¿vale? Y es lo que hace que con 1 kilovatio hora de electricidad pueda dar 3 kilovatios hora de calor en el interior, porque he robado 2 kilovatios hora del ambiente exterior, aunque esté más frío en el exterior, pero yo le he robado ese gradiente de temperatura. Veamos ahora qué ventajas tiene una aerotermia. Básicamente, la aerotermia, por cada 1 kilovatio hora eléctrico, nos da 3 kilovatios hora de calor. La ventaja número 1, la más importante. ¿Por qué? Porque en un radiador eléctrico, de estos que tengo normalmente también en las viviendas, por cada kilovatio hora eléctrico que consumo, nos da 1 kilovatio de calor. ¿De acuerdo? O sea, gastando la misma electricidad, una aerotermia me da 3 veces más de calor. O sea que, en teoría, para calentar una vivienda gastaré 3 veces menos con aerotermia que lo que gastaría con radiadores eléctricos. Otra ventaja que tiene, el mismo equipo puede proporcionar calor en invierno y frío en verano. Esto un radiador eléctrico no lo puede hacer y una caldera tampoco. Otra ventaja, las calderas de gas, gasóleo y de biomasa estarán prohibidas a partir del 2030 debido a las emisiones de CO2 que tienen. En principio, la aerotermia no. En principio, la legislación creo que es que a partir de 2030 no se podrá montar calderas nuevas. Las existentes podrán seguir funcionando hasta el 2040. Vamos a ver los inconvenientes, que también los hay. De momento os los enumero y después vamos a centrarnos en cada uno de estos inconvenientes. El 1. La unidad exterior se tiene que montar en un espacio exterior bien ventilado. Esto no pasa en la caldera. La caldera sí que debe tener una rejilla de ventilación y la chimenea, pero no tiene por qué estar en el exterior, totalmente en el exterior. Y lógicamente tampoco pasa con un radiador eléctrico. La temperatura, el otro inconveniente, la temperatura de agua de calentamiento a la que caliento el agua con aerotermia es muy inferior a lo que la calentaría con una caldera, con lo cual en muchos casos es poco compatible con los radiadores convencionales. Esto lo voy a ampliar. Y otro inconveniente, el rendimiento de la aerotermia disminuye cuando empeoran las condiciones exteriores. Cuando hace más frío, el rendimiento va bajando. Las calderas sabemos que es el mismo rendimiento cuando hace mucho frío en el exterior o menos frío en el exterior. Amplio información del primer inconveniente. La máquina no puede estar en un sitio muy encerrada, la unidad exterior. Tiene que estar muy bien ventilada. ¿Para qué? Pues para que precisamente le pueda robar energía al exterior. ¿De acuerdo? Tiene que circularle mucho aire muy bien para que pueda robar energía al exterior. Vamos a ver en estos ejemplos qué pasa. Veamos, esta máquina la han montado alrededor de unos setos, de unas plantas que van a impedir
la circulación del aire. Cuando estas plantas crezcan, pues el aire va a chocar contra las plantas y lo va a volver a coger la máquina por detrás. Porque estas máquinas necesitan tirar el aire por delante y cogerlo por detrás. Otro ejemplo. Esta máquina está muy pegada a la pared. Tiene poco espacio para coger aire, ¿vale? Y delante tiene esta pared que va a darnos problemas porque el aire va a pegar a la pared y va a volver a coger el mismo aire. Esto es un problema, porque si la máquina no puede coger bien el aire del exterior, no va a hacer bien la función y va perdiendo rendimiento. Otros problemas. Esta máquina la han montado en el suelo. Ha nevado y la nieve está bloqueando casi ya la salida de aire. Esto también es un problema, ¿vale? Y en este otro caso, pues lo mismo. Está la máquina pegada a la pared y le han puesto como unos setos delante que van a hacer que el aire no circule bien y que se pueda realimentar del mismo aire. Pues esto es un inconveniente porque debemos disponer de este espacio exterior que esté bien ventilado para poder montar la máquina, ¿vale? En el ejemplo anterior en el que he explicado cómo funciona la máquina, en el exterior había 15 grados, la máquina se tiene que poner a 10, o sea, 5 por debajo para poder robarle el calor, ¿vale? Pero si el aire no está circulando, al cabo de un rato, alrededor de la máquina ya tendré 10 grados. No tendré los 15 que hay en el exterior. Y si alrededor de la máquina ya tengo 10 grados, entonces la máquina se tendrá que poner a 5 para poder robar calor. Y entonces, como he dicho, cuando las condiciones van empeorando en el exterior, va perdiendo rendimiento la máquina. Ampliemos el otro inconveniente. Una instalación de radiadores está normalmente diseñada para funcionar a 70 grados, que es la temperatura que nos acostumbra a proporcionar una caldera, 70, incluso 80 grados. Una aerotermia, para tener un buen rendimiento, no tendría que trabajar a más de 50 grados. E incluso, a cuanta menos temperatura trabaje, mejor rendimiento tiene. Pues bien, si tengo una caldera que funciona con unos radiadores en una vivienda y porque estaba funcionando a 70 grados y ahora sustituyo la caldera por una aerotermia, el agua que haré circular supongamos que está a 50 grados, esos radiadores estaban diseñados para dar el calor que necesita la vivienda. Ese número de elementos de radiador eran los que se necesitaba para dar calor a la vivienda cuando el agua estaba a 70 grados. Si ahora el agua está a 50 grados, lo que va a pasar es que en los días de mucho frío en el exterior, los radiadores no serán suficientes. ¿Cómo solucionamos esto? Pues una opción sería poner más elementos de radiador, o sea, más radiadores, más elementos de radiador. Y otra opción es sustituir los radiadores por unos elementos que se llaman fan coils o radiadores de baja temperatura, que básicamente lo que tienen es unos pequeños ventiladores que hacen circular el aire por dentro de lo que sería el radiador y extraen más calor. O sea que pueden extraer el mismo calor que extraían los radiadores funcionando con agua a 70 grados, pero funcionando con el agua a 50 grados. Hemos dicho que la aerotermia puede proporcionar frío en verano. Pero, ¿qué pasa si enfriamos el agua en verano y tiramos ese agua a los radiadores? Pues cuando hay una superficie fría en verano, cuando la temperatura es muy alta, esa superficie fría lo que hace es condensar, se llena como de gotitas de agua, ¿eh? Y eso sería un problema, porque caería agua en el suelo de la vivienda. Entonces, los radiadores normales no están preparados para funcionar en frío. Si he cogido la opción de sustituir los radiadores por fan coils o radiadores de baja temperatura, estos normalmente vienen preparados con un desagüe, de manera que cuando funcionan en verano y se forman estas gotas de agua, las va recogiendo y las tira al desagüe, y entonces puede funcionar también en frío, ¿eh? O sea que si quiero aprovechar la instalación de radiadores suplementándola para funcionar con la instalación de aerotermia, tendré el problema que en verano no podré funcionar. O podré funcionar, pero poniendo la temperatura del agua bastante elevada, ¿eh? Bastante elevada, o sea, que me dé un poco de frío, pero que tampoco esté muy frío,
porque si está muy frío condensa, entonces tendré que buscar ese valor en el agua. Normalmente está a los 20 grados. Pero este efecto de la condensación se dará más en poblaciones cerca del mar, donde la humedad relativa ya es alta, que en municipios interiores. Voy a ampliar ahora lo que sería el tercer inconveniente o desventaja que tiene una bomba de calor respecto, por ejemplo, a la caldera, ¿vale? He dicho que la bomba de calor, cuando las condiciones exteriores empeoran, su rendimiento va bajando. En el caso de la caldera esto no pasaba. La caldera, si en la calle estamos a 0 grados o estamos a menos 20, funciona igual. En el caso de la aerotermia, a medida que va bajando la temperatura exterior, va bajando el rendimiento. Hoy en día las máquinas, las bombas de calor más modernas, no disminuyen tanto el rendimiento como las de hace 10 o 20 años, pero también van disminuyendo el rendimiento. O sea que igual cuando lleguemos a menos 20 grados o menos 30, quizá el rendimiento ya se aproxime al que tendría un radiador eléctrico, que con 1 kilovatio eléctrico nos daba 1 de calor. Pero hay una condición en la que realmente se pierde casi totalmente el rendimiento. La condición es que se da simultáneamente baja temperatura y humedad elevada. Básicamente es cuando hay niebla. Pero cuando hay niebla y además la temperatura está por debajo de los 5 grados. Si hay niebla y estamos a 10 grados, no pasa nada. Si no hay niebla y el ambiente es seco, estamos a menos 10, pues baja un poco el rendimiento, va bajando, pero no pasa nada. Pero cuando se dan las dos condiciones al mismo tiempo, o sea, que la temperatura está por debajo de 5 o alrededor de 5 y la humedad ha subido mucho porque hay niebla, lo que pasa es una cosa, un fenómeno físico, es que ese agua se congela. Porque hemos dicho que la máquina se tiene que poner a temperatura por debajo de la del ambiente para robar el calor. Si en el ambiente ya estamos a 5 y la máquina se tiene que poner a 0, y el aire exterior que circula por dentro de la máquina tiene mucha humedad porque hay niebla, o porque hay mucha humedad simplemente, ¿qué se forma? Se forma hielo. Y esto no se puede evitar. Por muy moderna que sea la máquina, por muchas innovaciones, esto siempre será así. Tenéis aquí la foto de una máquina llena de hielo. Pues eso ocurre muchas veces cuando se dan estas condiciones. Cuando se dan esas condiciones, la máquina lo que hace es invertir el ciclo, enviar calor al exterior para deshacer el hielo y después vuelve a funcionar normalmente. Pero durante ese tiempo lo que pasa es que no estoy dando calor en el interior. Y además he perdido el rendimiento. Al hacer todo este movimiento, lo que pasa es que acabo teniendo un rendimiento similar o como el de un radiador. O sea que tengo una aerotermia que me ha costado unos dineros, pero cuando pasa esto, en esos días en concreto, puede ser que con 1 kilovatio eléctrico tenga 1 de calor. Vamos a ver ahora el punto clave, un punto muy importante a la hora de elegir si vale la pena o no instalar una aerotermia, ¿vale? Lo que voy a hacer es una comparativa de costes anuales de lo que costaría la calefacción y el agua caliente sanitaria de una vivienda durante un año en el caso de diferentes tipos de combustibles, ¿vale? Esto sería para una vivienda con un consumo anual de unos 8.000 kilovatios hora. Este consumo depende mucho de la ubicación de la vivienda. Si estamos en alta montaña, igual se consume más energía. También depende del tipo de aislamiento de la vivienda. Y si estamos en viviendas cerca de la costa, donde el clima es más templado, igual se consume menos. Pero para hacer una comparativa he cogido una vivienda con un consumo anual de 8.000 kilovatios hora repartidos en calefacción y agua caliente sanitaria para todo el año. La comparativa es para el caso de utilizar gas, o sea, con caldera, o utilizar gasóleo, también con caldera, o utilizar radiadores eléctricos para la calefacción y un acumulador de agua para producir el agua caliente sanitaria, o el caso de la aerotermia, que tengo un equipo de aerotermia que me produce la calefacción
y el agua caliente sanitaria. Aquí no estoy comparando producción de frío para verano, estoy comparando solo producción de calefacción y agua caliente sanitaria. Y también he puesto en la comparativa si tuviésemos pues, una caldera de biomasa. En este caso, el combustible de biomasa sería pellets. En este estudio he tenido en cuenta rendimientos de las calderas, ya sean de gas, gasóleo, biomasa, porque cada una tienen unos rendimientos diferentes. He tenido en cuenta el IVA, el precio del combustible. En el caso que hay un término fijo que hay que pagar, lo he tenido en cuenta, en el caso del gas. Bueno, he tenido todos los factores posibles en cuenta. Deciros que los precios de los combustibles pueden ir variando. No son los mismos precios ahora que dentro de 5 meses o dentro de 2 meses o hace 4 o 5 meses. Pero también os digo que normalmente las subidas y bajadas acostumbran a afectar a casi todos los combustibles. O sea que esto es una fotografía de un momento, pero yo creo que es extrapolable para que tengáis una idea de los costes con cada uno de los combustibles y las tecnologías diferentes. Pues bien, los resultados son los siguientes. Si veis el coste anual para la caldera de gas, 683 euros, muy parecido al precio de la aerotermia, 658. O sea, que si tenéis calefacción por caldera de gas y pensáis sustituirla por una instalación de aerotermia, pensando que vais a tener un ahorro económico, no va a ser así. El precio de producir calefacción y ACS con caldera de gas o con aerotermia es similar, o sea, no hay ahorro, ¿de acuerdo? Las dos tecnologías nos dan más o menos el mismo precio anual. La ventaja que tiene la aerotermia es que la misma máquina me puede producir el frío, pero si yo en mi casa tengo instalada caldera de gas y una bomba de calor, un split para producir aire acondicionado en verano, ya lo tengo. Si ahora estoy pensando en sustituir estos dos equipos por una aerotermia para ahorrarme dinero, esto no será. Nunca vamos a ahorrar por el hecho de cambiar aerotermia si ya tengo gas. Vemos que en el caso del gasóleo sí que hay un ahorro, no es muy grande, pero hay un ahorro. La amortización no será fácil porque el ahorro tampoco es mucho, son unos 300 euros anuales y claro, depende de si la aerotermia me cuesta pues 6.000 euros, me costaría 20 años en amortizarla, O sea, no es mucha la diferencia. Sí que hay diferencia en el caso que tenga radiadores eléctricos y acumulador. Aquí sí que hay diferencia, porque si tengo radiadores eléctricos y acumulador, el coste va a ser de 1.645 euros al año, comparados con los 658 de la aerotermia, con lo cual me ahorraré unos 1.000 euros al año. En el caso de la biomasa con pellets, incluso es un poco más barato que la aerotermia. O sea, la tecnología más barata es la biomasa con pellets. No tiene mucha diferencia con la aerotermia, porque son 100 euros al año que me ahorraré, pero sí que hay una pequeña diferencia. Como información adicional, tengo esta presentación para que veáis cuándo vale la pena instalar geotermia en lugar de aerotermia, ¿vale? Hasta el momento no hemos hablado de la geotermia, la he dejado para el final. La geotermia es una variante de la aerotermia. Y en esta diapositiva os voy a explicar cuándo vale la pena y cómo funciona la geotermia y qué diferencias tiene con la aerotermia. Pues bien, el funcionamiento de la geotermia es el siguiente. La geotermia es básicamente el mismo equipo que una aerotermia. Pero la diferencia está en que os he dicho que en la aerotermia tengo una máquina en el exterior que roba calor del exterior. Cuanto más frío esté el exterior, más problema tengo en robarle el calor, como he explicado. La temperatura del subsuelo está normalmente a unos 10-14 grados, ¿vale? Es una temperatura constante durante todo el año. Hay excepciones en puntos en los que
la corteza de la Tierra es más delgada y llega a más temperatura del núcleo de la Tierra, pero estos son excepciones. En general, la temperatura está pues a eso, a unos 10 grados, ¿vale? 10, 14. Y siempre es la misma. En cambio, en el exterior, pues la temperatura, como sabéis, va variando. En invierno puedo tener temperaturas de 15, de 20, de 10, de 5, de menos 5, de menos 20, de 0 grados, ¿vale? Varía. La máquina de aerotermia, como tiene que robar calor del ambiente exterior, si el ambiente exterior está más frío, pues va a perder rendimiento, va a ir perdiendo rendimiento. Además de tener el problema que he explicado con la humedad, ¿vale? En el caso de la geotermia, lo que tengo es unas tuberías debajo del suelo que lo que hacen es robar ese calor del suelo en lugar de robarlo del ambiente exterior. La ventaja es que siempre el suelo está a 10 grados, ¿vale? Y no tengo ese problema de la humedad. Entonces, ¿cuándo va a ser mejor la geotermia? Pues muy fácil. Cuando las temperaturas exteriores sean más bajas que los 10 grados, va a ser mejor tener geotermia. Porque cuando el exterior tenga menos 5, debajo del suelo tendré 10. Y la máquina de geotermia que está robando calor de debajo del suelo trabajará a más rendimiento y mejor que la que tiene que robar el calor del exterior, que sería la aerotermia. O sea que para producir calefacción, la geotermia solo es interesante si vivo en lugares de clima más extremo, o sea, en alta montaña o en lugares donde la temperatura está por debajo de los 10 grados durante la mayor parte del invierno, ¿vale? Si vivo en sitios donde la temperatura muchos días sube de los 10 grados y está por encima de esa temperatura, pues no tiene sentido instalar una geotermia, porque si en el exterior estoy a 15 grados, tendrá más rendimiento la aerotermia que la geotermia. ¿Eso que os pueden explicar que la geotermia siempre es más eficiente que la aerotermia? Pues no. No. Cuando la temperatura exterior es superior a unos 10 grados, es mejor tener una aerotermia para producir calefacción que una geotermia. Por contra, cuando yo tengo el equipo, ya sea la aerotermia o la geotermia, produciendo frío porque estoy en verano, aquí sí que siempre va a ser mejor una geotermia. ¿Por qué? Porque si el suelo en verano lo tengo a 12 grados durante todo el verano, cuando yo necesito un equipo de refrigeración es porque en la calle tengo temperaturas de 25, de 35, las que sean, pero siempre mucho más altas que los 12 grados, ¿vale? No necesito una refrigeración si estoy a temperaturas en el exterior a menos de 20 grados. O sea, que siempre las condiciones del subsuelo son mejores que las del exterior en verano. Entonces, en verano siempre es más eficiente una geotermia que una aerotermia. Entonces diréis, ¿qué elijo? ¿Geotermia o aerotermia? Pensad que para una vivienda, una instalación de geotermia tiene un coste adicional a la aerotermia de unos 15.000 euros. Si en invierno las temperaturas que tenéis no son muy extremas, no vale la pena. Tenéis el otro caso cuando estamos en verano, pero pensad que el verano es más corto que el invierno. Hay menos meses en los que necesito refrigerar que los meses que necesito calefactar en invierno. Entonces, en los lugares donde tengo temperaturas muy altas de calor y realmente pues se alarga más el verano, pues allí puede ser que sea rentable la geotermia. Pero por regla general son casos muy determinados en los que es más rentable la geotermia que la aerotermia. Vamos a ver las conclusiones del vídeo. Si tenéis una instalación con caldera de gas que produce calefacción y agua caliente sanitaria y pretendéis ahorrar dinero montando aerotermia, eso no pasa. Ya hemos visto que no es más económico el sistema de calefacción con aerotermia versus a lo que sería con caldera. En una vivienda nueva, yo creo que va a ser
mejor opción la aerotermia, porque ya hemos dicho que las calderas tienen ya una prohibición a partir del 2030 y bueno, si la aerotermia ya os va a dar al mismo tiempo la calefacción y la refrigeración, o sea, en una vivienda nueva, mi consejo es aerotermia. La aerotermia os va a aportar la ventaja que el mismo equipo producirá el calor y el frío. Pero tendréis que sustituir los radiadores convencionales por radiadores de baja temperatura o fan coils que tengan una bandeja de recogida de los condensados. Un punto que aún no hemos comentado. La aerotermia versus a las calderas de gas tiene una compatibilidad con una instalación fotovoltaica, porque puedo aprovechar la producción fotovoltaica para la electricidad del equipo de aerotermia. Pero tened en cuenta una cosa, la producción fotovoltaica en invierno cuando necesito calefacción es muy baja, es muy difícil que aprovechéis algo. La podéis aprovechar en verano para producir frío, pero tened en cuenta otra cosa, que solo la aprovecharéis para producir frío en las horas centrales del día, que es cuando tengo producción fotovoltaica. Pero hay otra cosa, que en las horas centrales del día en verano, la energía eléctrica es muy barata. Otro punto sería el mantenimiento de la instalación de calefacción. La aerotermia tiene menos mantenimiento que las calderas. Y las calderas, por orden, las que tienen más mantenimiento son las de biomasa, después vendrían las de gasóleo y dentro de las calderas las que tienen menos mantenimiento serían las de gas. El radiador eléctrico aún tiene menos mantenimiento que la aerotermia, pero lo que sería el mantenimiento es un punto a favor de la aerotermia. En la comparativa, el radiador eléctrico y acumulador de ACS era lo más caro, pero hay una opción en la que estoy trabajando personalmente. Estamos diseñando en mi empresa unos equipos que gestionan la energía de manera que solo utilizan la electricidad de los radiadores eléctricos y de los acumuladores y además utilizan acumuladores de más capacidad. Solo los utilizan en las horas en que la electricidad es barata y además los utilizan de manera que son adaptativos, o sea, aprenden de los consumos, de los hábitos de las viviendas, de manera que si vemos que ahora actualmente hay unas diferencias de precio de la electricidad en las diferentes horas del día, de manera que hay horas que la electricidad vale el triple que en otras horas, o sea, hay unas horas muy baratas y otras horas que son muy caras. Si somos capaces de gestionar los sistemas eléctricos para que funcionen en las horas en las que la electricidad es más barata, ahí podemos conseguir un gran ahorro. Este ahorro lo podemos tener con el sistema barato de radiador eléctrico o acumuladores eléctricos, pero aún sería más ahorro si mezclo las dos tecnologías, una aerotermia con el sistema de gestión de la energía en horas baratas. Para finalizar, en las conclusiones tenemos que la geotermia no se justifica en la mayoría de sitios donde el clima es más templado, solo se justifica en alta montaña o en sitios que hay generalmente mucha niebla. Esto en el caso de la producción de calor. Y en el caso del frío sí que se justifica en todos los sitios, pero se justifica más en los sitios donde la temperatura en verano es más alta. O sea, en la costa hace calor, pero hace calor debido a la humedad, no a la temperatura. A 25 grados en la costa tenemos calor y en el interior a 25 grados estamos bien. En el interior el problema del calor viene por temperaturas de 35 grados o 40 grados. O sea, que la geotermia versus la aerotermia, a mi modo de entender, no la justificamos en los lugares de costa, la justificamos en alta montaña y podríamos justificarla en el interior, en sitios donde en verano sube mucho la temperatura y en invierno hay nieblas. Hasta aquí este vídeo. Espero que os sirva de ayuda.
Ya tengo preparado el siguiente vídeo. Es un vídeo que analiza de una forma muy didáctica el funcionamiento del mercado eléctrico y de las facturas eléctricas. Y sobre todo, tiene un truco al final que podéis seguir y con el cual siempre sabréis cuál es la tarifa más barata y cuál es la que más os vale la pena. Si os suscribís al canal y le dais a la campana de notificaciones, os avisaré en el momento en que lo publique. Gracias.